Que Dios les bendiga a todos. En esta mañana vamos a compartir una porción de la Escritura. Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21, versículo 1. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, aunque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Bueno, creo que todos conocemos esta porción de la Escritura. Muchas veces hemos leído, hemos meditado esta manifestación del Señor resucitado. Y varias cosas siempre consideramos y aprendemos de la palabra de Dios, pero lo que hoy vamos a considerar, cómo influye un liderazgo en la vida de los que lo rodean. Aquí vemos a los apóstoles, nosotros ya estamos familiarizados con ellos, y vemos aquí ellos en obediencia a la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, verso 10, el Señor, vamos a leer, Evangelio de Mateo capítulo 28, y el versículo 10 dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ellos habían ido a este lugar. El mar de Tiberia o el mar de Galilea es lo mismo. Ellos estaban en ese lugar. Pero vemos la personalidad de Pedro, ya la hemos visto en muchas ocasiones. Él fue aquel que le dijo al Señor que no lo iba a negar y luego lo negó. Aquel que remó toda una noche, y como un hermoso ejemplo de las circunstancias que a veces pasan en nuestra vida cuando nos metemos en algún propósito y no vamos a ningún lado. Eso también le pasó a Pedro. Pero también vimos su actitud cuando lo vio el Señor. Él dice: descendió de la barca. Así que encontramos en Pedro una persona extrovertida. O sea, él todo el tiempo manifiesta lo que él piensa, lo que él siente. Y así muchas veces somos nosotros también, y hay hermanos que son particularmente de este estilo. Todo el tiempo manifiesta su personalidad, qué está pensando, qué opina. Pero también encontramos aquí en este grupo, le vemos a Juan. Juan, aquel, dice aquí la Escritura, a quien el Señor amaba. Él es muy distinto a Pedro, pero los dos están en la misma barca. Pero lo que vamos a ver en esta mañana, ellos están ahí, pero vemos la actitud de Pedro. Dice el versículo 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Sabemos que ellos estaban pasando una situación complicada. Su líder había sido muerto. Uno de ellos había sido el traidor. ¿Cómo habrá caído eso en ese grupo de personas? Bueno, seguramente no habrá sido algo sencillo de interpretar.
Pero vemos aquí que a pesar de toda esa circunstancia, en ningún momento dice vamos a orar a Dios. Y a veces así hacemos nosotros también. Tenemos una actitud de obediencia, pero también tenemos nuestras opiniones. Ninguno de estos que encontramos aquí, que en el versículo 2 encontramos los nombres, ninguno dice vamos a orar, sino Pedro dice yo voy a ir a pescar y ellos le dijeron nosotros también vamos a ir. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos igual? El Señor dice aquí el versículo 1, se manifestó de esta manera. Y el Señor también se manifiesta en nuestra manera, con cada uno de nosotros. Él nos va a enseñar, Él nos muestra su amor, su paciencia, igual que fue con estos hermanos. A veces nosotros le criticamos a Pedro y nosotros somos peor que Pedro. Así que aquí vemos cómo la influencia de Pedro inspira a los demás, pero no a lo bueno. Y eso es algo que tenemos que meditar. En el libro de Génesis, capítulo 13, vemos otro cuadro. Cómo nuestra vida influye en los que nos rodean. ¿Cómo influye? Ojalá influya para bien, pero a veces es todo lo contrario. Génesis, capítulo 13 y el verso 5. Dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mi pastor y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Creo que todos hemos escuchado muchas veces esta enseñanza, qué es lo que cada uno de estos varones representa. Pero vamos a ver aquí algo más. Estábamos viendo cómo influye un liderazgo sobre la vida de los demás. Y ojalá que todo sea para darle gloria a nuestro Dios. Porque a veces nosotros creemos que todos tienen la misma visión, todos tienen la misma capacidad y cometemos errores. Y gracias al Señor por su palabra, que nos corrige, nos enseña, nos muestra. Se preguntó de dónde Lot conocía este lugar. Bueno, creo que todos sabemos. Génesis capítulo 12 y el versículo 10. ¿Quién le llevó a este lugar? Abraham. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Luego que pasaron esa experiencia, Abraham volvió y a él no le afectó, pero a su sobrino sí le afectó. Y así a veces nosotros también cometemos ese error. Tenemos una libertad en Cristo, a nosotros no nos hace nada, pero a los que nos rodean los afectó. Tenemos que tener esa precaución, esa delicadeza. 1 Corintios capítulo 8, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. 1 Corintios en el capítulo 8 y el versículo 5. Cómo nuestras actitudes muchas veces inocentemente terminamos causando un problema. 1 Corintios capítulo 8 y el verso 5 dice, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo
o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo y los que estaban con él tenían bien claro ese tema, pero note lo que dice el verso 7. Pero no en todos hay en este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. La conciencia débil. Ahora vamos a ver un poco de qué habla esta conciencia. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y note lo que dice el verso 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Hay muchas cosas que que comprendemos un poquito de la gracia, a veces hacemos, pero terminamos haciendo tropezar a los que no entienden. Tenemos que tener esa delicadeza. Muchas veces, inocentemente, estimulamos al fracaso. Estimulamos al fracaso. El apóstol Pablo enseña todo lo contrario. Hebreos 10, verso 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero Pablo recién leíamos, dice, si te ven a vos, dice. ¿Qué clase de ejemplo le estás dando? Las conciencias débiles enseguida tienen una buena excusa para su fracaso. Y bueno, así muchas veces nosotros usamos una libertad y nos está viendo uno que no tiene claras las cosas del Señor, que todavía no creció, que no tiene entendimiento. ¿Y qué va a hacer? Bueno, va a usar eso que vio para justificar su carnalidad. Así pasó con Abraham. Él tenía una conciencia fuerte y a él no le afectó. Pero Lot sí. Mire cómo será que le afectó, que dice la Escritura que él fue tomado prisionero. Y Abraham fue en su rescate. ¿Se acuerda cuando estudiamos el libro de Génesis? Fue Abraham con sus hombres en el rescate. ¿Y después qué hizo Lot? Se volvió otra vez ahí. Estaba tan cómodo en ese lugar. ¿Cuántas veces Abraham habrá pensado, ¿para qué lo llevé a este lugar? Y a veces nosotros también tenemos una libertad en el Señor, pero terminamos afectando a los débiles. A veces los débiles son nuestros hijos o hermanos nuevos tal vez. Se empiezan a congregar, se juntan con nosotros y cometemos errores y después lo demás ya sabe lo que va a pasar. Vamos a ver un poco más a través de la Escritura, 1 de Pedro capítulo 3 y el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Note el verso que sigue. Teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta
en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Una buena conciencia. Alguien definió la conciencia de los hijos de Dios como el juez interno. El juez interno. Pero hemos visto en otras ocasiones, considerando este tema, de qué habla la conciencia. Y habla de tener un claro registro de mi realidad. Nosotros habitualmente tenemos lo que vemos los demás. Sí, dice la hermana fulana, fulano. Pero cuando la Escritura habla de una buena conciencia, habla de una buena consideración de mi realidad. Porque a veces pensamos que somos muy espirituales y vaya a saber por dónde andamos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, cuando en una ocasión vimos este tema, se me ocurrió tomar como ejemplo un avión. ¿Qué hace que un piloto lleve el avión a destino? Bueno, que sabe leer el instrumental. El instrumental le avisa que va muy bajo. Inclusive hay instrumental que avisa que el avión se dio vuelta y está volando con el techo para abajo. También. Pero imagínense un piloto que no sabe leer el instrumental. ¿Cuántas veces ocurrió eso? Y termina en un desastre. Así también pasa con nuestra vida. Leemos la palabra de Dios, que es un espejo, nos miramos y no sabemos interpretar. Creemos que está todo bien y en realidad está todo mal. Pero gracias al Señor que Él una y otra vez habla en nuestra vida. Hoy a la mañana meditaba en el libro de Jonás. Dice la Biblia que en el capítulo 3, verso 1, que vino por segunda vez la palabra a su vida. ¡Cuánta misericordia tiene nuestro Dios! 1 Timoteo, vamos a leer capítulo 1 y el verso 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento, en la versión original aparece la palabra encargo. El propósito de este encargo es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Este es el propósito de la palabra de Dios, en especial las cartas del apóstol Pablo. Dice, amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué más dice este capítulo 1 de 1 Timoteo? Verso 19. Manteniendo la fe. Enseguida nosotros que estamos familiarizados con la Escritura hablamos de la fe. Y está muy bien. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. La fe y la buena conciencia. No es solamente fe. Si somos realmente hermanas y hermanos de fe, también vamos a aceptar la palabra completa. Manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Y qué más dice? Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea que hay que prestar atención a los relojitos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos una sana enseñanza, tenemos el Espíritu Santo y encima tenemos la gracia de estar con hermanos mayores. Así que no hay motivo para fracasar, manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Será que estoy haciendo bien lo que hablo, lo que digo, los ejemplos que doy? Decía nuestro hermano Virgilio hace poco, vivimos un tiempo de pecados de puertas adentro. Nadie ve lo que pasa en los hogares. Se cierra la puerta y ahí aparece el alcohol, los vicios, cuántas cosas que nosotros usamos por ser parte de la gracia de Dios van interpretando. Hechos capítulo 23. Los que hemos trabajado en la industria conocemos acerca del efecto de los imanes. Como un imán colocado contra un material
le transmite la imantación. Eso pasa, por ejemplo, cuando usted quiere imantar un destornillador. Lo pasa por un imán y luego el destornillador está imantado también. Y así también nuestra vida trae sobre los que nos rodean. Y ojalá que todos sean realmente incentivados a la fidelidad a Dios. Hechos capítulo 23 y el versículo 1. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Todos nosotros conocemos que el apóstol Pablo es un ejemplo a seguir. Mejor dicho, para decirlo en mejores términos, es el ejemplo a seguir. Mire lo que él pudo decir. ¿Será que nosotros también podemos decir así? Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. He vivido con limpia conciencia, con una buena conciencia. Qué lindo si así cada uno de nosotros. ¿Cómo será que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos están aprendiendo? Ya en una ocasión yo hice un comentario, yo dije, muchas veces la rebeldía de nuestros hijos es por lo que escuchan en nuestras sobremesas. En vez de hablar cosas buenas de los hermanos, los criticamos y después nuestros hijos no quieren venir. Bueno, tenemos que aprender. Una buena conciencia nos va a llevar a influir correctamente, a inspirarles. Recuérdese que los que no conocen a Dios no leen la Biblia, pero nos miran a nosotros. Y sabe que muchas veces se aplica también a nuestros hijos. A veces nuestro mal testimonio habla más fuerte que la palabra de Dios. Es muy triste eso, pero eso ocurre así. Inspirarles. El apóstol Pablo, escribiendo a los Hebreos, volvemos al libro de Hebreos, capítulo 13, y el versículo 18. Hebreos 13, verso 18, orá por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Este era el deseo del apóstol Pablo. Él pidió oración. Y así también nuestra vida influye, nuestros ejemplos. Hay muchas cosas que nosotros sabemos que somos enseñados por el Señor y somos movidos por el Señor. Y hay muchos que están observando. Y hay cosas que corresponden a nosotros los adultos enseñar. Nuestras actitudes de fe, nuestros hechos. Yo siempre recuerdo cuando mi esposa tenía cáncer en el hospital, estaba internada y nosotros congregábamos a 30 kilómetros de aquí. Y el Señor había puesto en mi corazón el deseo de ir a buscar la bendición. Eso fue lo que el Espíritu Santo puso mientras yo oraba al Señor. Y usted dirá, bueno, es una tontería porque Dios igual va a obrar. Sí, pero hay actitudes de fe que tenemos que aprender. Cuando hay circunstancias, nosotros tenemos que dar ejemplo a los que nos rodean. Nuestras actitudes. Yo a veces me asombro. En este tiempo que vivimos, los jóvenes no congregan solos. ¿Usted vio eso? ¿Qué es lo que pasa? Puede ir a la universidad, al trabajo, pero no puede venir a la iglesia solo. Hay algo que no está bien ahí. Hay una influencia que no es la correcta. Bueno, tenemos que aprender, tenemos que orar y tenemos que enseñarles. Los jóvenes tienen que aprender a dar pasos de fe. Y si no aprendió, los padres le tienen que enseñar, le tienen que incentivar. A veces los padres son los primeros que se oponen. No, aliéntele a la vida de fe. Yo he conocido muchos jóvenes que han pasado experiencia y han buscado de Dios. Y el Señor les ha bendecido en gran manera. ¿Y por qué ahora pasa así en este tiempo? ¿Acaso Dios cambió? ¿La palabra de Dios cambió? ¿Qué clase de influencia están recibiendo? Ojalá influenciemos para bien, sobre todo en esta época que hay tantas facilidades. Hay tantas facilidades.
Bueno, vamos a volver a nuestra porción. Aprendemos a movernos de la forma que vamos a hacer de bendición a la familia de la fe, a nuestra familia no natural. ¿Vamos a hacer de bendición o qué vamos a hacer? Imagínense, el día de mañana mi nieta dice, no, dice, yo aprendí del abuelo a hacer... ¡Chao! ¡Qué triste eso! Pero nosotros tenemos que llevar una influencia de fe. Y recuérdese el ejemplo que vimos recién de Abraham, influenciados, enseñados. Justo estaba meditando, me gusta leer mucho sobre ciencia, sobre zoología, porque en todo encontramos enseñanza espiritual que podemos aplicar a nuestra vida. Y estaba viendo acerca de unos animales que muchos conocen y seguramente conoce hasta el por qué hace lo que hace. Es el ganso. ¿Usted observó los gansos cómo vuelan? Si hay gente aquí del campo seguramente conoce, ellos vuelan en B. ¿Y por qué hace eso? Que nosotros siempre decimos es un ganso, pero resulta ser que no era tan ganso, porque hay una enseñanza ahí. Los científicos descubrieron que esa forma de volar le va quitando presión a su compañero y pueden avanzar un 70% más de distancia que los que vuelan solos. Por eso vuelan de esa forma. La naturaleza les preparó de esa forma. Y nosotros somos enseñados por la palabra de Dios, la forma de avanzar, de testificar. Bueno, ojalá que todos sepamos aprovechar, porque eso es lo que hacen esos animalitos. Aprovechan uno al otro y se benefician uno al otro. Y el que va a la punta, que es el que más fuerza hace, va rotando con los demás. Mientras leía eso me recordé de la forma en que el Señor nos enseñó para ministrar liberación. Siempre ministra uno y los demás le apoyamos. Bueno, estos animales ya aprendieron mucho antes que nosotros. Bueno, así también nosotros tenemos que aprender. La forma de ser bendecidos y de bendecir a nuestra familia. Yo siempre digo, un día todos nos vamos a ir de aquí. ¿Qué van a decir nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Qué me enseñó mi abuelo, mi abuela? ¿Qué me enseñó? Ojalá que nosotros podamos ver con nuestros ojos, antes de irnos, ya lo que Dios hizo en la vida de los jóvenes, cómo nosotros le incentivamos a la fe. Le incentivamos. Ellos están viendo y esperando. Pero a veces el incentivo es para problemas. Miren lo que hizo Pedro. Él arrastró a los demás y se fueron todos a pescar. Y bueno, ya sabemos que fue el resultado. Vamos a volver. Dice, primeramente vamos a hacer un alto en el libro de Proverbios, capítulo 13, y el versículo 20. Si no lo tiene marcado en su Biblia, márquelo. Porque es una verdadera piedra preciosa. Dice Proverbio 13 y el verso 20, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Quién es el primer sabio? El Señor Jesús. Pero también hay hermanas y hermanos sabios. Y a veces nosotros cometemos el error de juntarnos justamente con los que no aman al Señor. Cada uno de nosotros elegimos, así como eligen los bebés. Yo miro a Julieta, ella elige en qué momento quiere comer, en qué momento quiere el chupete, y así toda la vida va a seguir eligiendo, igual que hacemos nosotros. ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién nos juntamos? A veces, hermanos de año nos inducen al razonamiento. Que el Señor realmente nos libre. Que el Señor realmente nos libre. Volvemos a nuestra porción antes de finalizar Evangelio de Juan, capítulo 21. Ya leímos lo que aconteció. Ni Pedro ni los que están con él van a orar.
sino que van a decidir. Y vemos el resultado. Aquí habíamos leído ya el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se ve que hacía calor, estaba en ropa interior pescando. Y esto habla del esfuerzo, cuando nosotros tomamos decisiones sin consultar al Señor, sin tenerlo en cuenta. Siempre hablamos de los hermanos sin enseñanza. ¿Y qué hay de nosotros? Nosotros conocemos la palabra de Dios y va a venir la circunstancia también. Allí estaba el Señor esperándole, mirándole desde la costa. Y así el Señor nos mira a cada uno de nosotros. Estaba tan cerca la bendición. No sé si usted alguna vez fue a pescar. ¿Vio lo que dice la palabra de Dios aquí? Dice, versículo 6. Hay una cosa muy interesante, podríamos considerar el versículo 5 también. Él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Sabe? En el griego esta expresión no se encuentra de esta forma. En el griego la frase dice: yo sé que no tienen que comer. Así dice el original. El Señor sabe todas las cosas y el Señor nos habla directamente y sabe cuáles son nuestras necesidades. Y note el verso 6. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y usted me dirá o pensará: ¿cuánto mide una barca de pesca a remo? ¿Tiene idea? ¿Estuvo alguna vez en el mar, en un lugar donde pescan? Le puedo asegurar que el ancho nunca pasa de los 5 o 6 metros. Y si de este lado hay peces, de este lado también hay peces. Pero aquí hay sabiduría de Dios. Si Dios no es el centro de lo que nosotros hacemos, si no lo tenemos en cuenta, los peces pueden pasar por debajo nuestro, pero ninguno va a subir. Les puedo asegurar. Dice, él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Dejar que el Señor sea el centro de operaciones. Si va a ir a pescar, el Señor tiene que estar en control de todo. Si va a ir a hacer lo que vaya a hacer, el Señor tiene que ser el centro. A veces nosotros nos acordamos del Señor los domingos nomás, o cuando venimos al culto. Bueno, ponerle al Señor como el jefe y dejar que Él realmente mande. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, hay una porción. Siempre me llamó la atención el desarrollo de estas iglesias de Apocalipsis. ¿Qué particularidad tenían? Bueno, para los que toman nota, 2 Timoteo, capítulo 1. Bueno, vamos a leerlo, total ya estamos finalizando. 2 Timoteo, capítulo 1 y el versículo 15. Esta carta escribió el apóstol Pablo. Y note lo que dice aquí. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Todos los que estaban en Asia abandonaron al apóstol Pablo, abandonaron la enseñanza de gracia. Y si usted lee, va a ver el resultado. También vemos la gracia de Dios ahí en 2 iglesias que alcanzaron a ser vencedores. Pero mire el final que encontramos aquí en el capítulo 3 y el versículo 20. Yo digo, este es el final del cristianismo. Y dice así, Apocalipsis 3, verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Habitualmente se utiliza este pasaje para evangelizar, pero aquí no está hablando de evangelizar. Está hablando de los creyentes que lo dejan afuera al Señor. Lo dejan afuera de su vida, de sus intereses, de sus ideas, afuera. Y muchas veces no nos atrevemos a decirnos con palabras, pero lo decimos con los hechos. El Señor no tiene nada que ver con mis decisiones. Pero el Señor se está golpeando aún. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se acuerda cuando estudiamos lo que representa la puerta? Oportunidades. Todavía hay una oportunidad de gracia. Si hemos dejado al Señor afuera, hay oportunidad aún. ¿Cuáles son nuestras decisiones? Le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a orar al Señor. ¿Qué clase de actitud tenemos nosotros? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Será que realmente inspiramos a la fe? ¿O cuando estamos en nuestra casa, que nos ponemos las ojotas, sale lo peor de nosotros? Y alguno va a decir, ¿para qué quiero ir a la iglesia? ¿Para hacer así como vos? Bueno, que el Señor realmente nos libre. ¿Cómo vamos a influenciar a los que nos rodean? Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que nos dé de su capacidad, de su gracia, que realmente los que nos rodean puedan decir gracias al Señor por la vida de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, que me incentivó a la fe. No que diga, este me incentivó a volcar. Bueno, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle, oh Padre amado.